Hola a todos y todas, espero que anden muy bien. Hoy vamos a tener una clase más corta que las habituales. Es para mostrarles cómo se hace una dinámica de preguntas que se pueden contestar con una sola carta. Vamos a hablar primero de qué clase de preguntas podemos hacer cuando hacemos tiradas sencillas de una sola carta, cómo leerlas y cómo analizar según cada contexto. Las dinámicas de una sola carta están pensadas especialmente para hacer preguntas que se contestan por sí o por no. Para hablar de cuestiones temporales, tengamos en cuenta que igual como nosotros hacemos un tipo de tarot que es evolutivo, no hacemos preguntas en las que podemos contestar cuestiones de tiempo que van de acá a 1 o 2 años. Sí podemos predecir, entre comillas, recordemos que no hacemos futurología, cosas que tienen energía para suceder en este momento, que ya están listas para suceder o que ya están sucediendo, o cosas que todavía requieren un tiempo de maduración. Cuando a partir de la semana que viene empecemos a ver arcanos menores, vamos a ver que con arcanos menores sí podríamos llegar a predecir tiempo a más largo plazo, siempre de una perspectiva mucho más predictiva, no desde la perspectiva del tarot evolutivo, pero también se los voy a enseñar por si alguna vez lo quieren utilizar. Otra cosa que nos sirve para entender desde el tarot, cuando sacamos de a una sola carta, es la energía que tienen algunas personas en particular. Como bien vimos en las clases de arquetipos, hay arquetipos femeninos, hay arquetipos masculinos, hay energías más positivas, hay energías más fluidas, hay energías que nos pueden llegar a hablar de personas. Recuerden que siempre que hablamos de energías femeninas y masculinas no hablamos específicamente de hombres y mujeres, aunque por convención social y un poco también por el desarrollo de las personalidades, las mujeres acostumbran tener una energía más femenina y los varones una energía más masculina, pero no necesariamente tiene que ser así. Los que me conocen saben que yo tengo una energía bastante fluida entre lo femenino y lo masculino, pero tengo un carácter muchísimo más masculino que femenino. Aunque estéticamente y en mis gustos y demás tenga mucha más afinidad por las cosas femeninas. Vamos a hacer algunos ejemplos de los más comunes, de las preguntas que más surgen en una consulta, ya sea con un amigo, una amiga, un consultante X o de nuestra propia vida, ¿no? Empecemos por la pregunta típica, ¿no? ¿Alguien conoce está conociendo a alguien, ¿no? Una persona con intenciones sexoafectivas, digamos? Y nos pregunta por un varón, por ejemplo, y la carta que sale es esta, el ermitaño. Si nos saliera el ermitaño, nos hablaría de un hombre mayor, ¿sí? Una persona más grande que nosotras, que a veces puede estar relacionado no necesariamente con alguien que realmente tenga muchos años más que nosotras o nosotros, sino que nos puede estar hablando de alguien que tiene mucha experiencia, ¿no? Porque ustedes bien saben que hay personas que nacen con 100 años, entonces bueno, y es una persona que está haciendo un trabajo introspectivo, que está laburando mucho cuestiones personales y se llama el ermitaño. Es alguien que tal vez en este momento no está disponible. Ahora, si nos saliera, por ejemplo, esta carta, ¿sí? La carta del diablo. Si aparece la carta del diablo, nos habla de alguien que siente algún tipo de deseo o atracción por nosotras, por nosotros, pero ese deseo está mucho más relacionado a algo que es instintivo. Nos habla de que todavía no hay sentimientos, de que no hay algo realmente tangible, pero esta carta es una carta, nos habla mucho del poder sexual. Pero a ver si en cambio este arquetipo apareciera para, no sé, yo quiero saber cuál es la intención que tiene un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, alguien de mi entorno, y yo quiero saber si es sincero o cómo se está manejando conmigo.
Nos puede hablar de una persona que tiene segundas intenciones, de una persona que no está siendo del todo sincera también. Entonces también va a depender del contexto de la pregunta y por quién, o sea, la clase de vínculo que tengo o quiero tener con la persona de la que estamos hablando. Si apareciera la carta de los enamorados, por ejemplo, en la carta de los enamorados podríamos decir que es una persona que duda mucho, una persona que está muy anclada al pasado, una persona que no termina de tomar decisiones, a diferencia de, por ejemplo, la carta, esperen que la busque, la carta de el Papa. Si el Papa nos habla de alguien que toma decisiones correctas, de una persona más bien formal, de una persona buena también, ¿no? Es una persona muy recta, pero no severa, ¿sí? Una persona que hace las cosas bien, que les gustan las cosas bien hechas, pero no necesariamente que toma decisiones de manera arbitraria, ¿sí? Toma decisiones teniendo en cuenta al otro, o sea, es empático sin dejar de ser una persona recta. Si estamos hablando de, si apareciera el loco, por ejemplo, nos habla de alguien que es pasajero, alguien que está solamente de pasada en nuestra vida, o alguien que es un poco un loco también, ¿no? Es alguien que también está tiene muy presente el hecho de saberse a sí mismo, muy protagonista, ¿no? De alguien que medio que no se termina de comprometer con nadie porque solamente está comprometido consigo mismo. Esto, por ejemplo, si es en un vínculo, sabemos que es alguien que es medio un touch and go, por ejemplo. Si estuviéramos hablando de un compañero de trabajo o un socio, sería alguien que también está medio de paso. Si estuviéramos hablando de un jefe, sería una persona que no termina de dejar de mirar su propio ombligo. Si apareciera, por ejemplo, el emperador, nos habla de alguien que no está tan disponible emocionalmente. Si es una persona que está pensando específicamente en su trabajo, en hacer plata, en su carrera, está muy cómodo también, es una persona que no tiene muchas ganas de cambiar. Si me estuvieran preguntando, por ejemplo, si es la persona tipo se va, no sé, si se va a formar un vínculo más fuerte, y, o sea, sí, la respuesta podría llegar a ser sí, pero siempre y cuando las condiciones las ponga él. Si estuviéramos preguntando por una mujer, por ejemplo, si aparece la carta de la emperatriz, nos va a hablar de una mujer que es un poco impulsiva, que en el fondo no termina de saber muy bien qué es lo que quiere, que está un poco jugando a conocer el mundo. Una mujer que a la primera de cambio se las va a picar. Yo siempre, bueno, lo hablamos en la clase de arquetipos, es como que yo siempre digo que está esperando el Uber, no está sentada ahí con la cartera lista. La primera que caiga un colectivo la puede llevar a cualquier, o sea, cualquier colectivo la deja en la puerta, ¿no? Si apareciera por el contrario la carta de la papesa, nos habla de una mujer con una energía muy mística, una mujer con una energía muy poderosa, también una mujer que sabe leer muy bien la historia de su propia vida, con mucha experiencia, que la tiene en cuenta. Es un poco la energía de la madre también, ¿no? Es alguien que es muy maternal, alguien que tiende a tener vínculos en los que tal vez se siente cómoda cuando el otro tiene algún tipo de dependencia. Si se tratara de una jefa, por ejemplo, podría ser una jefa buena. Si se tratara de una amiga, sería una amiga que consideramos esa gente que es un poco pilar en nuestra vida. Si se tratara de una pareja, sería una buena persona para formar una familia. Lo único a tener en cuenta es que es una mujer muy reservada emocionalmente, o sea, si bien se brinda al otro, no sé qué tan fácil puede ser que deje que el otro termine de entrar del todo en su vida. Si apareciera, por ejemplo, la figura de la estrella, sería una mujer muy dañada, ¿sí? Una persona que viene de situaciones difíciles, alguien que viene de dejar un duelo atrás, alguien que todavía está medio ahí tecleando, alguien que tiene muchas ganas de salir adelante, pero que todavía todavía hay cosas que tiene que resolver y esas cosas siguen siendo prioridades.
Si apareciera la templanza, es una mujer muy tranquila, por supuesto, una mujer empática, alguien con quien se puede hablar, alguien en quien podemos tener confianza, pero también una persona que no se termina de vincular del todo, ¿sí? Alguien que se vincula de a poquito, ¿no? No quiere decir que no se vaya a poder vincular, sino que es de procesos largos. También, si habláramos un poco de tiempo, nos habla de eso, de procesos largos. Si apareciera la fuerza, es una mujer aguerrida, una mujer a la que es difícil discutirle, es una leonina, es una capricorniana, es una mujer con una ariana, una mujer de fuerza, una mujer con mucho fuego, es una mujer que conoce muy bien el poder sexual que radica en ella. Si apareciera la carta de la luz del mundo, sería tal vez una mujer que está terminando una etapa y a punto de empezar una nueva, con ganas de empezar de nuevo. Es una mujer realizada, es alguien que se sabe a sí misma realizada, es alguien que sabe lo que vale. Así podríamos seguir por 1000, ustedes pueden leer los arquetipos y con eso empezar a hacer algunas tiradas como para ver qué es lo que interpretan de esas energías. Yo les recomendé en la actividad de esa clase que le pidan a algunos amigos que les hagan preguntas sencillas que pueden tener que ver con esto, con tiempos, con energía disponible sencilla, preguntas por sí o por no, o por personas en específico también. Y ahora vamos a ver qué pasa con las cartas que nos hablan de sí o no. Si alguien, por ejemplo, me preguntara si, no sé, por ejemplo, si tiene que cambiar de trabajo, por ejemplo. Si lo que aparece es, por ejemplo, la carta del emperador le dice que se quede cómodo en donde está, ¿sí? Sería no, o sea, si bien la carta representa un sí, también tenemos que leer el contexto, o sea, sí sería la respuesta, pero tenés que pensar en que si vas a cambiar de trabajo, tiene que ser por algo que te deje en una mejor situación de la que estás, porque igualmente ahí, mal que mal, estás cómodo. Si apareciera, por ejemplo, la carta del ermitaño, es una carta que nos dice puede ser a largo plazo, nos dice que todavía hay cosas que se tienen que seguir resolviendo. Si apareciera la carta del colgado, nos dice que no es momento, que es momento de ver las cosas desde otro lugar, que es un momento de no accionar demasiado, sino más bien estar ahí. Si apareciera la carta de la luna, nos dice que no, porque todavía hay cosas medio difusas, que todavía hay cosas sin resolver. Si aparece la carta del diablo, por ejemplo, la carta del diablo nos dice que todo depende también de nuestro deseo, ¿sí? Entonces es como que, bueno, podría ser, ¿sí? Podría ser, pero todavía hay cosas que resolver. Si apareciera la carta de la emperatriz, nos diría que sí, pero que tengamos en cuenta de que es una decisión arriesgada. Si estuvieran preguntando, por ejemplo, en cuánto tiempo se van a recibir, ¿no? En cuánto tiempo falta para terminar la carrera, ¿no? Y aparece la carta de el mago, nos diría que estás a punto de empezar algo nuevo. Eso puede tener dos interpretaciones. O que este camino recién está empezando, esto va a depender del contexto, de en qué situación está la persona, ¿no? Si está más cerca de recibirse, quiere decir que sí, que es momento, que ya se va a recibir porque empieza una nueva etapa. Si recién está empezando, es como, bueno, no, tenés que disfrutar de esta etapa que recién está empezando. Si apareciera la rueda de la fortuna, por ejemplo, nos diría que todavía falta tiempo porque todavía hay ciclos que se tienen que seguir desarrollando. Si apareciera la carta de la transformación o de la muerte, nos diría que antes de pensar en cuánto tiempo falta para poder recibirse, tendrían que estar pensando en cuánto están aprendiendo, que como que hay que cambiar un poco la perspectiva. También yo interpretaría en esta carta que, ojo con esta carta, cuando aparece la transformación y están haciendo preguntas acerca de trabajos, o acerca de la carrera, muchas veces tiene que ver con cambiar, con que nuestro deseo cambia, ¿sí? Hay gente que estando muy cerca de recibirse, dice, che, al final esta carrera no era la que yo quería.
o este trabajo por el que tanto quería, que tanto quería no era lo que esperaba. Se trata de que hay algo que cambia. Si apareciera la carta de la torre, nos diría que hay que seguir esperando y hay que dejar que a veces se nos desmorone el castillo de naipes y empezar a juntar cartita por cartita. Si nos aparece la carta del carro, nos diría que estamos súper en el camino, que la meta está pronta, que ya nos falta mucho. Si aparece la carta del loco, también nos habla de que el camino, que estamos en el camino, pero falta mucho, ¿no? Porque piensen que este loco tiene que pasar por un montón de cosas para subirse a este carro, ¿no? Que todavía falta. Si apareciera la carta del sol, nos diría que para recibirnos, por ejemplo, podríamos acortar el tiempo si encontráramos mejores compañeros. ¿Qué más? Todo siempre va a depender de un poco el significado que nosotros conocemos de las cartas en el plano del camino del héroe, en el plano de lo que representa el arquetipo y también del contexto. Pero ¿saben qué es lo que más vale? La intuición. Y por eso es que les digo que lo tienen que practicar. Tienen que tirarse 1000 veces las cartas ustedes y tienen que preguntarle a amigos y tienen que llevar las cartas a una juntada y tienen que separarse los arcanos mayores y decir, che, a ver qué siento, cómo resueno con esto, qué es lo que me motiva, qué me viene a la mente. Por eso es que yo en la primer clase que tuvimos, y por ahí es la más intensa, les dejo muchas actividades para que puedan precisamente activar su intuición, porque al fin y al cabo la cartomancia está basada principalmente en todo aquello que nosotros sentimos a la hora de conectar con una carta y cómo podemos ponerlo en palabras, porque las ideas sin las palabras no tienen forma. Después, obviamente, vamos a empezar a hacer tiradas un poco más complejas. Vamos a arrancar con tiradas de una carta, como les decía ahora, por sí, por no, por tiempo, por energía de una persona, por energía de una situación. Después vamos a hacer tiradas de 3 cartas. Las próximas clases van a ser... Las 2 siguientes van a ser específicamente de los arquetipos que están dentro de los arcanos menores, que son un montón. Y después vamos a ver diferentes tipos de tiradas, como por ejemplo la tirada vincular, tiradas de 3 cartas que son las que yo prefiero porque no necesitamos hacer mucho más que eso, tiradas de 4 cartas y tiradas completas que yo siempre prefiero. Esto es una decisión personal. Yo les voy a enseñar todas las tiradas que sé, todas las tiradas que aprendí, y después ustedes van a ver con cuál se sienten más cómodos. Por ahí quieren usar todas, por ahí se quedan con 3, por ahí se quedan con 2 o se quedan siempre con la misma. Pero bueno, está bueno que lo empiecen a practicar, aunque sea así, de un arcano, aunque sea esto de un arcano mayor. Hoy la clase es cortita, es solamente a modo de ejemplo y es para que vayan teniendo algunas preguntas básicas que pueden hacerse y que les pueden hacer y que son las más comunes, las que más se repiten, y son preguntas que pueden invitar a sus amigos, amigas a hacerles para que ustedes vayan practicando. Recuerden que siempre tienen disponible poder conectarse conmigo una vez a la semana, tienen la posibilidad de conectarse conmigo a sacarse dudas. La próxima semana también tenemos un encuentro presencial es una manera de decir, ¿no? Sincrónico, en el que sí nos vamos a encontrar todos y todas. La idea siempre es que seamos varios, porque a partir de ahora ustedes se van a empezar a tirar las cartas entre ustedes. Esa es la gracia de esto, ¿no? Que no sea siempre yo la que les da ejemplos, sino que ustedes lo empiecen a poner en palabras y que también en el aprendizaje del otro podamos ver cada uno qué es lo que saca. Yo les soy sincera, más allá de que hice varios talleres y varios cursos de tarot, hay muchas cosas que las interpreto de mi propia intuición, pero hay muchas otras interpretaciones que yo tomo de otras personas. A lo largo de mi vida me han tirado las cartas muchísimas personas, y además de que me han tirado muchísimas personas así en general, he visto tiradas de otras personas
y por ahí alguien tiene una interpretación de una carta que a mí me resuena y que por ello antes no la había pensado. Por eso para mí es tan importante que nos podamos encontrar varios en las clases, porque eso nos enriquece a todos, a ustedes y a mí. Recuerden que en este taller y en cualquier proceso de formación del conocimiento aprendemos tanto quien enseña como quien está aprendiendo, y todos estamos en la calidad de maestros y maestras en este taller. Les mando un beso grande y espero que tengan una buena semana, y nos vamos conectando a través del grupo y del Classroom. Besote.